el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Constituyó a 12 para que se quedaran con él y para mandarlos a predicar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Quiero hacerte una pregunta hoy y vamos a meditarla en este Evangelio para ver a qué nos invita Dios. ¿Te sientes llamado por Jesucristo? Sí, Padre, yo me siento llamado por el Señor. A ver, que se te note qué estás haciendo. En este Evangelio vamos a ver que muchas personas han descuidado el llamado y por eso dicen, antes yo era católico, antes iba a la misa y ahora no. Descuidó el llamado. Y también Dios no llama a los capacitados, capacita a los que son llamados. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había ahí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl, pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, ¿por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva, y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté, y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición, y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez, y que Él me haga justicia. Yo no alcé mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto?
a una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo: Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos, y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Señor, apiádate de mí. Todos: Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Todos: Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Todos: Señor, apiádate de mí. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él y para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo,
Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de meditar su divina palabra, que en este día también nos sintamos parte de los llamados de Cristo. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, viernes 21 del mes de enero. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Bendigo y alabo a Dios por tu vida, bendigo y alabo a Dios por tus oídos que escuchan la palabra de Dios. Bendigo y alabo a Dios por tus manos, por tus pies, por tu trabajo, por este momento que el Señor nos regala. Bueno, en este evangelio del día de hoy de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, quiero invitarte a que juntos reflexionemos y meditemos a qué nos invita Dios en esta palabra. Y tengo una pregunta, ahí en tu pantalla está: ¿te sientes llamado por Jesucristo? ¿Te sientes llamado por el Señor? ¿Te sientes invitado por Jesucristo a participar de la evangelización? ¿O todavía no te sientes parte de los llamados? Cuando uno se siente parte de algo, cuando uno se siente parte de un compromiso, de alguna actividad, cuando uno se siente parte de alguna obra, pues lucha en ella, trabaja en ella, pero cuando uno no se siente llamado, cuando uno no se siente invitado, pues no le importa y es indiferente. Y si tú no te sientes parte de las cosas de Dios, pues entonces serás una persona indiferente, serás una persona que no te importa nada. Pero si te sientes parte de esta obra, entonces actuará de forma diferente. Por eso quiero preguntarte nuevamente: ¿te sientes llamado por Jesucristo o no? ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo fue ese llamado? San Marcos, capítulo 3, versículo 13, nos va a decir que Jesucristo, cuando se fue a llamar a sus discípulos, no le pidió a nadie opinión, no le pidió a nadie una apreciación. Llamó a los que Él quiso y ya, sencillo. Padre, es que Dios me está llamando, pero yo no soy digno. Dios llama a los que Él quiere y ya. Dios, y mire, y esto a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Esto que le voy a decir a continuación, siempre lo he tenido presente. Una vez un santo, una santa llegó a decirlo. Y desde que yo lo escuché, pues me di cuenta que tiene una gran realidad. Decía, me parece que es Santa Teresa, pero no recuerdo bien qué santa es, pero un día lo escuché. Decía: Dios no llama a los capacitados. Oigan bien. Dios no llama
a los capacitados. Escuchen bien, que se lo graben ustedes hoy. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a aquellos que son llamados. ¿Y cuánta verdad esconde estas palabras de la Santa? Dios capacita a las personas cuando la llama. Por eso San Marcos capítulo 3, versículo 13, que es el evangelio de hoy, va a decir: Cristo subió al monte y se sentó y llamó a los que él quiso. Jesucristo no se puso a ver cómo eran sus apóstoles. Jesucristo no se puso a ver las condiciones, las características, el mal genio de Pedro, Santiago y Juan, el mal carácter, los explosivos, la negación que tenían los otros. Jesús no se puso a ver que Judas era un bandido, un sinvergüenza, que lo iba a entregar. No. Jesús los llamó porque Él quiso y los invitó a estar con Él. Si usted se da cuenta, cuando Judas Iscariote es capaz de entregar a Jesús, lo entrega porque ya no está con Él. Judas Iscariote sabía dónde estaba el huerto de Getsemaní. Y Judas Iscariote había ido allá muchas veces con Jesús, pero se había cansado. Se le había dado vacaciones a la fe. Y ya el día en que tocaba entregar a Jesús, él no fue. Fueron allá al huerto y Judas no estuvo allá. Jesús los llamó para que estuvieran con él, pero Judas Iscariote dejó de estar con él. Por eso se atrevió a entregarlo. Cuando Pedro se dio cuenta, cuando Pedro observó que a Jesús lo habían agarrado, lo habían apresado, paticas, ¿pa' qué te tengo? Salió corriendo. Dejó de estar con Cristo, y cuando se acerca la criada del sumo sacerdote y se acerca la gente a preguntarle: ¿tú estabas con él? Pedro dice: no lo conozco. Dejó de estar con Cristo. Y en el momento en que se deja de estar con Cristo, somos capaces de negar de nuestra fe y somos capaces de entregar nuestra fe. Por eso hay personas que usted puede ver que dentro de la iglesia han estado por 10, 20, 30 años. De niños, de jóvenes fueron catequistas. De niños, de jóvenes cantaron en los coros, participaron en grupos juveniles, hicieron su primera comunión, Mire, yo hablo mucho con la gente por ahí en los campos donde voy. Y me he encontrado con gente, tú sabes, de Cachep, y gente muy humilde también. Y los dos, tanto los de Cachep como los muy humildes, concuerdan en decir: cuando yo era niño iba a la iglesia. Venga, padre, para contarle la historia cuando yo era niño. Mi abuelita era muchísimo de lo católica. Mi mamá muchísimo de lo católica. Nosotros éramos los encargados de las fiestas patronales del pueblo. Nosotros éramos encargados de recoger la coleta. Andábamos con el sacerdote para abajo y para arriba. Andábamos de misa en misa, de vigilia en vigilia. Cuando yo era pequeño, eso era mucho de lo bonito. Donde iba el padre, la gente iba. Y mire, usted escucha esas historias, usted dice: qué historias tan bonitas. Qué historias tan hermosas. Lo que la gente guarda en el recuerdo es muy bonito. Y usted se pone a escuchar la historia. Yo me acuerdo del padre. Bueno, ahí en Santa Rosa hasta me han dicho, había un padre que nos llevaba inclusive a la playa, padre. Había un padre que hacía actividades con los jóvenes. Había un padre muy bueno. Había un padre así. Y yo escucho a la gente y veo que pues sí tenían una fe grande. Y la gente participaba y la gente iba y la gente asistía y la gente ayudaba. Y yo decía: bendito sea Dios, se construyó la iglesia de Santa Rosa. Bendito sea Dios, se construyó el retablo. Bendito sea Dios, ese techo se levantó. Se pudo hacer una casa porque había gente que tenía la iglesia viva, activa. Y la mayoría de esas personas ya están adultas, están grandes. Pero ¿saben qué? Dejaron de ir a seguir a Cristo.
Dejaron de seguir al Señor. Cometieron el peor error que un cristiano puede cometer. Jesús llamó a los suyos para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar. Cuando nosotros somos cristianos y vivimos de recuerdos, cuando yo era joven hice la primera comunión, cuando yo era joven cantaba en el coro, cuando yo era joven era el monaguillo, cuando yo era joven era la catequista, cuando yo era joven era el que ayudaba al padre, cuando yo era joven era el que hacía esto, ay, ¿qué le pasó? Pues ya me enfrié, dejé de seguir a Jesús y mire dónde cayó. Y entonces tenemos a mucha gente que se han ido detrás de sectas protestantes. Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Dejaron de estar con Cristo y se enfriaron. Muchas personas que antes eran católicas, que usted los miraban los domingos de misa y ahora están con los protestantes. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguno? Muchas personas que antes iban a misa y ahora andan con miche para arriba y miche para abajo. ¿Cómo la ve? Muchas personas que eran los pilares fundamentales de la iglesia, que usted decía, esta gente sí tiene fe y están perseverando y están animando y son los que llevan la fe del pueblo, pues ya la perdieron y se quedan en la casa acostados. Nunca van a la misa, nunca participan. Se enfriaron. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Y cuando a los discípulos de Cristo se nos olvida estar con Él, viene lo que se llama la sequedad espiritual. Y después de la sequedad espiritual nos pasa lo de Judas. Entregamos a Cristo. Ya, Padre, eso era antes. Ya ahorita yo me descuidé, me aparté de la iglesia. Eso era antes, Padre, que yo iba a la misa. Ya ahorita ya no estoy participando, ya no estoy yendo. Eso era antes, Padre, eso era antes. Eso era antes. Ya ahorita no, Padre, ya todo cambió, ya todo se acabó, ya todo es diferente. Es que el Padre que mandaron, es que el Padre que está. Y es que usted sabe, le pasó lo de Judas. Entregan a Jesús, lo cambian por trabajo, por dinero, por pereza, por quedarse en la casa, por parrandas, por fiesta. O le pasa lo de Pedro. Se asustan, se apartan, se alejan y niegan a Jesús. Eso era antes que yo iba a la misa. Eso era antes. Ya no. Eso era antes que yo iba a darme golpe de pecho. Eso era antes. Ya ahorita yo no. Ya ahorita cambié. Hoy el Evangelio tiene una enseñanza muy bonita. En primer lugar, que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Y Dios llama para que estemos con Él. Y en el momento en que ustedes y yo seguimos a Jesús y estamos con Él, damos muchos frutos. Jesús llegó a decir, la vid que permanece unida a mí, da mucho fruto. Y el que no permanece unido a mí, se seca. Si ustedes y yo, como cristianos, estamos lejos de Jesucristo, nos apartamos, lo llamó para que estuvieran con Él. Nos alejamos del Señor, no vamos a dar fruto de ninguna manera. Padre, pero es que yo tengo miedo. Padre, es que yo no soy capaz. Padre, pero es que el pato en la guacharaca. Dios nos llama a los capacitados. Dios va capacitando a las personas que son llamadas para que lo sigan, para que estén con Él, para enviarlos luego a predicar. A nosotros se nos ha olvidado esto. Miren cómo San Juan en el capítulo 15, versículo 1 lo dice de una forma muy bonita. Jesús, San Marcos 3:13, que es el Evangelio de hoy, dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros los católicos que nos hemos enfriado? ¿Qué nos ha pasado a nosotros los cristianos que nos ha llegado el hielo? Estamos helados, estamos derrumbados, no queremos avanzar. Miren, San Juan capítulo 15, versículo 1 lo dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto.
ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Oigan, versículo 4, San Juan 15:4. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por mí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5, San Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Eso lo dice San Juan capítulo 15, versículo 1 y siguiente. Si ustedes y yo somos llamados por Cristo en el bautizo, en la comunión, en la confirmación, fuimos a la catequesis, unos han hecho la primera comunión, otros se han casado, otros se han confesado. Jesús llamó a los que Él quiso, eso significa llamó a los que Él quiso, nos está llamando a todos. Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Llamó a los que Él quiso para que lo siguieran. Si ustedes y yo somos llamados por Cristo y no vamos donde Cristo y no seguimos a Cristo, nos enfriamos, se nos acaba la gasolina, nos convertimos en católicos chimbín, católicos piratas, católicos flojos, requete flojos, no vamos a dar fruto, no vamos a servir para nada. Y por eso usted escuchará que mucha gente dice, cuando yo era pequeño, yo recuerdo cuando era niño, yo recuerdo. Pues sí, se le acabó la gasolina, se le acabó el gas y ya no está dando fruto porque se desligó de Jesús. Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Usted se siente llamado por Jesucristo. Usted se siente llamado por el Señor. Usted se siente atraído por Cristo. Padre, sí, pero es que a mí me da miedo. Yo tengo temor, Padre, de cantar en público. Yo tengo temor, Padre, de leer en público. Yo tengo miedo, Padre, de recoger inclusive la ofrenda. Yo tengo miedo de irme a ser coordinador. Yo tengo miedo de que sea alguien en la iglesia y pueda ayudar. Yo colaboro de lejitos, Padre. Yo colaboro, me dijo una señora. Padre, yo colaboro. Lo que pasa es que yo no voy a la misa. Yo no voy a la misa, pero yo siempre colaboro. Yo siempre ayudo, pero yo no participo de la iglesia. Yo tengo un defecto que a mí no me gusta ir a la iglesia. Pero yo lo que usted necesite, Padre, le voy a colaborar. ¿De qué me sirve a usted su colaboración si usted su alma se está perdiendo, si su alma se está condenando? ¿De qué me sirve su ayuda si usted está dejando que su alma se condene, se pierda? ¿Acaso su ayuda, acaso su contribución es lo único que Dios necesita? Dios necesita que usted le siga, Dios necesita que usted vaya a misa, Dios necesita que usted le sirva. Padre, pero es que yo tengo miedo, no soy capaz. Dios nos llama a personas capaces. Dios va capacitando a personas en el camino. Dios va dando las herramientas. Dios hace el llamado, pero también da las herramientas necesarias. Pero no deja solo a nadie. Dios hace el llamado y no nos abandona. Dios no es un mal jefe, un mal patrón, un mal maestro que va y nos dice, a ver, sígame, y ahí nos tira y ahí nos bota. No, Señor. Dios llama a sus apóstoles y ellos lo siguen para que estén con Él, para enviarlos a predicar. Ojalá que ustedes y yo seamos esa persona llamada por Jesucristo. Ojalá que ustedes y yo seamos esos invitados por el Señor a seguirlo con sincero corazón. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más.
Llegó la hora de predicar para aquellos que le falta una motivación, para aquellos que se sienten llamados pero no quieren dar el paso, para aquellos que están en la puerta de la iglesia y no quieren pasar, para aquellos que están por decir sí al matrimonio, sí a la comunión, sí a la confesión, por aquellos que están a punto de decir sí a Dios pero se sienten cohibidos y se sienten amarrados y le da miedo y le da pánico. Escuchen este evangelio tan bonito que hoy te puede servir. Y te vuelvo a preguntar lo que dice en la pantalla: ¿te sientes llamado por Jesucristo o no te sientes llamado por el Señor? Oigan, San Marcos 3:13. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Subió al monte y llamó a los que él quiso, a los que él le pareció. Jesús no andaba preguntando qué título tiene Pedro, qué título tendrá Juan, qué cargo, qué dones, qué dotes. No, eso Jesús no lo pregunta. A veces nosotros nos confundimos y creemos que delante de Dios están los títulos, están los logros personales que se han obtenido en la vida, y tenemos tantos errores. ¿Se acuerdan del publicano y del fariseo? El publicano erguido oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Yo sí doy el diezmo, yo sí soy esto, yo sí. Mostró todos los títulos habidos y por haber. Y el pobre publicano de rodillas no levantaba la cabeza y decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Dios no te invita a mostrarle papeles, títulos, logros. Dios no te invita a mostrarle fortunas, carros, casas. Dios no te invita a que lo sorprenda con todo el mugrero que usted tiene o ha logrado. Eso no sirve de nada. Ustedes y yo nos morimos y eso se queda aquí. Lo tenemos, lo disfrutamos, lo compartimos, lo podemos usar, pero eso no sirve de nada. Nada de eso nos vamos a llevar. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Dios quiere llamarte tal y cual eres, con tus defectos, con tu mal genio, con tu mal carácter, con tu mal comportamiento, con tu mala conducta, con tu cara fea, arrugada, de molestia, con tus alegrías, con tus éxitos, con tus bendiciones. Dios quiere llamarte como tú eres, tal cual. No aparentes ante la presencia de Dios, porque Dios sabe quién eres tú. Llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. El problema es que los apóstoles sí respondieron positivamente. El problema es que los apóstoles sí le dijeron a Jesús: te vamos a seguir. El problema es que el llamado está hecho, está la convocatoria, está el llamado, pero ustedes y yo no queremos seguir a Jesús. Ustedes y yo colocamos peros. Ustedes y yo colocamos muchos peros y peros. Padre, pero es que a mí me da miedo. Padre, pero es que ¿será que yo soy capaz? Padre, pero es que Jesús dice que llamó a sus discípulos y ellos lo siguieron y no colocaron ninguna excusa, no colocaron nada por delante. Ustedes y yo somos las personas que más nos escudamos ante el llamado de Cristo. El sacerdote te invita a servir, el sacerdote te invita a la iglesia y ustedes y yo colocamos pero. Comparta el evangelio. Ayúdenos a evangelizar. Padre, pero es que me da pena compartir ese evangelio. Usted sabe que yo lo compartí el otro día y lo compartí una sola vez, padre, y no lo volví a compartir porque es que me bloquearon, me trataron de santurrón, me dijeron la monjita, me dijeron el beato. ¿Qué cuento? ¿Acaso alguien se ha muerto por palabras? Las palabras no quiebran huesos. Ellos lo siguieron, dieron una respuesta. Que tú te sientas llamado por Cristo necesita de una respuesta. Necesita de un sí, de un compromiso. Usted puede decir: yo amo a mi esposa, pero si usted le pone los cuernos, no la atiende, la desatiende, la trata mal, la insulta, ¿qué amor hablas tú? Usted puede decir: yo amo a mis padres, pero no los ayuda, no le colabora, le da mala vida, eres un grosero, un altanero. ¿De qué amor me hablas? Usted puede decir: yo amo a Dios, pero no vas a la misa, no te confiesas, no comulgas, no participas, no eres catequista, no estás cantando, no te has comprometido. Eres un católico chimbín, un católico de esos calientabancas que van a la misa, se sientan y se paran y se van para la casa. ¿De qué te sirve eso?
Padre, al menos voy a la misa. Te felicito porque al menos vas. Y Cristo te está invitando a dar un paso más. Los apóstoles no solamente dijeron sí, sintieron el llamado y dieron una respuesta. Lo siguieron. Este evangelio nos debe enseñar a todos a dar ese paso. Este evangelio nos tiene que enseñar a todos a seguir adelante. Si usted quiere trabajar en la obra de Dios y no sabe cómo, pues ayúdame a evangelizar. Ayúdeme, yo tengo bastante trabajo. Ayúdeme. Usted agarre y hace un grupito de guasaguasa. Hace un grupito en el Facebook. Hace un grupo de personas, lo une, que les gusta evangelizar. Y todos los días copia el enlace del evangelio del día, evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, y lo comparte. Todos los días busca la misa y la comparte. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, la comparte. Ahí en Facebook tenemos imágenes de Dios religiosas, ahí en TikTok, ahí en Instagram hay videos, hay imágenes que ayudan a orar, ayudan al encuentro con Dios. Estamos trabajando todo en bandeja de plata y usted es un flojo. Ahí en tu parroquia, acércate y dígale al Padre cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar, cómo puedo contribuir. Ahí en tu parroquia necesitamos catequistas, necesitamos niños para que puedan ayudar en la infancia. Necesitamos personas que ayuden al sacerdote. Y nosotros bien cruzados de brazos los fines de semana, tomando aguardiente, descansando, lavando, despreocupándonos de la vida. Y el servicio de Dios bien y gracias. La casa de Dios abandonada, las cosas de Dios chévere. Ay, qué sinvergüenza nos ponemos a veces. Ustedes no, los que no escuchan el evangelio. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Llamó a 12 para que estuvieran con él. Y en el momento en que un apóstol, un discípulo, deja de estar con Cristo, se convierte en un Judas traidor, se convierte en un Pedro que lo niega. Jesús, el primer llamado que nos hace es a estar con él. No nos llama a figurar. No nos llama para que mostremos nuestros títulos, nuestras capacidades y potencialidades. No nos llama para aparentar. Nos llama en primer lugar para estar con él. Y después de vivir una experiencia con él, puedas compartir, puedas llevar tu palabra, puedas llevar la palabra de Dios, puedas evangelizar. Que este evangelio nos ayude a comprender hoy a todos que tenemos una responsabilidad. Padre, yo me siento llamado, te felicito. Ahora viene tu compromiso. ¿Tú amas a Dios? Sí, que se te note, que tú lo manifiestes. Hay mucha gente que necesita escuchar de Dios, gente con problemas, dificultades, y esta palabra que se está predicando puede ser el motivo para que mucha gente siga a Jesús y usted ni siquiera la comparte. Usted es un católico flojo y chimbín, que esta palabra nos ayude a reflexionar, a meditar. ¿Te sientes llamado por Cristo? Sí, Padre. Entonces, no te pongas a ver que no tienes capacidades porque Dios te va a dar las herramientas necesarias en tu vida. Pero tú no te apartes de Cristo, porque el día en que te apartes de Cristo pasará como aquella señora y aquel señor que solamente dicen, es que cuando era pequeño las cosas de Dios eran muy bonitas y yo iba a las cosas de Dios y ya ahora no voy. ¿Qué les pasó? Se apartaron y se alejaron de Cristo y por eso estamos como estamos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. ¡Los esperamos! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.